Introducción a la nueva medicina. Presento la primera clasificación sistemática, no solo de todos los tumores, sino de toda la medicina en base a 1. Pertenencia a la hoja embrional. 2. Distinción en ámbitos conflictivos. 3. Clasificación de los focos de Hammer en las localizaciones cerebrales determinadas. 4. Distinción en base a las formaciones histológicas. 5. Subdivisión en base al sentido biológico de cada enfermedad, reconocida como parte de programas especiales, biológicos y sensatos de la naturaleza, EBS. Con la aplicación de la nueva medicina, toda la medicina y la biología encuentran automáticamente un orden. Cualquiera que lea el libro dirá, es verdad, no puede ser de otra manera. Las pruebas son demasiado aplastantes. Incluso las personas que están en contra, han tenido que admitir que el sistema de la nueva medicina presenta una coherencia francamente fascinante. Tras el descubrimiento de la nueva medicina y de los focos de Hammer en el cerebro, la comprensión de la evolución ha sido para mí la llave para llegar al orden grandioso que abarca toda la medicina y la biología. Este orden se extiende a los ámbitos de comportamiento humanos y animales, así como a la ubicación de los focos de Hammer en el cerebro y a la distinción de la pertenencia de los tumores a varios órganos. Si hasta ahora habíamos considerado la enfermedad como algo adverso, incluso maligno, como un castigo de Dios, ahora esta aparece como un signo de una modificación sustancial temporal de nuestro organismo. Esta modificación sucede siempre de un modo sincrónico en los tres niveles que hemos definido como psíquico, cerebral y orgánico, que de hecho constituyen un único organismo. Una cosa no existe sin la otra. Todo sucede siempre simultáneamente con ritmo uniforme. También nuestro comportamiento respecto a las bacterias y parásitos debería ser modificado radicalmente. En efecto, desde hace muchos millones de años, bajo el perfil evolutivo, las bacterias de la tuberculosis y los estafilococos o los estreptococos han tenido la función, tanto en nuestra raza como en los animales, de eliminar los tumores, por ejemplo, del tracto intestinal. Estos microbios son casi nuestros buenos cirujanos intestinales, nuestros simbiontes y amigos, a los que se les ha consentido estar activos solo con la aprobación de nuestro organismo justo en la fase de reparación tras la solución del conflicto y al mismo tiempo de la parada del crecimiento del cáncer. Solo quien conoce la historia evolutiva del hombre y de los animales sabe que también los alvéolos pulmonares forman embriológicamente parte del tracto intestinal, igual que las amígdalas de la faringe, las vegetaciones adenoideas de la cavidad de la faringe y el oído medio. Así las bacterias de la tuberculosis también son los buenos barrenderos de los adenocarcinomas que se forman en los pulmones, que son caseificados y expectorados. En el lugar de la adenocarcinoma permanece una caverna. Llamamos a esos fenómenos sistemas biológicamente unidos. Jamás en el pasado habría osado pensar que podría abrazar toda la medicina en un único sistema fascinante. Yo me había propuesto, en realidad, dedicarme, tras la investigación de los tumores, a las denominadas enfermedades mentales y psicopatías. La cosa me cayó del cielo, porque todas estas enfermedades mentales y psicopáticas son formas especiales de enfermedad tumoral, en particular también de los denominados conflictos en suspensión. Si nuestro cerebro es el computador de nuestro organismo, entonces lo es para todo. La idea de que alguno de estos procesos del organismo estén fuera del control de este ordenador no tiene ningún sentido. Hay que modificar toda la medicina radicalmente. En cualquier caso, es extraño que jamás nadie haya pensado que el cerebro, en cuanto a ordenador de nuestro organismo, pudiese estar programado también para todas las denominadas enfermedades. Sí, toda la medicina hasta ahora se basaba solo en los síntomas. Las enfermedades se consideraban enfermedades del órgano, y, como tales, se trataban de un modo puramente orgánico asintomático. Eso ha regido la medicina moderna sin alma, en la que la psique parece provocar solamente molestias. Todo se cura con fleboclisis y bisturí. La psique se considera, no científica, una cosa de locos. Los valores hemáticos, las radiografías y las imágenes TAC de los órganos se consideran hechos. La psique y el cerebro, por las que se regula todo en nuestro organismo, no les interesan para nada. Y es así de fácil, nuestro organismo funciona exactamente como una máquina moderna. En cualquier caso, lo podemos imaginar así, la psique es el programador, el cerebro el ordenador y el cuerpo es la máquina. El sistema es por lo tanto todavía más fascinante por cuanto el ordenador crea de sí mismo también al programador, la psique, de la que es programado a su vez. Por eso digo, el ser humano cree que piensa, pero en realidad es pensado. Todo está establecido en el momento del DHS. En realidad, lo que nos cuesta imaginar, todo sucede naturalmente al mismo tiempo, es decir, de un modo sincrónico, en los tres niveles que hemos definido. Antes de seguir, recuerda suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. El concepto de que no solo las enfermedades tumorales, sino prácticamente todas las enfermedades, no son casuales o accidentales, sino que son la expresión y el efecto de un determinado programa de ordenador conectado con todos los otros seres vivientes de este mundo. Para 1981, entonces todavía no había visto un ataque cerebral. Suponía y postulaba sin embargo que en nuestro cerebro tendría que haber complementos responsables de la evidente correlación entre el contenido conflictivo y el órgano relativo,
como en el caso de una mujer diestra que sufre un conflicto sexual con DHS y se enferma siempre de cáncer del cuello del útero. En 1983 descubrí los focos de Hammer en el cerebro, los relés de los ámbitos de comportamiento biológico, que se desarrollan en el caso de un DHS en simpaticotonía permanente. Así nació la ley férrea del cáncer, la primera ley global y completa de nuestra medicina. El esquema mental simple, programador igual a psique, computador igual a cerebro, máquina igual a órgano, cuerpo, es a simple vista tan correcto y es siempre tan reproducible en cada caso individual de enfermedad tumoral, que hace la gente que no entiende la nueva medicina, enfurezcan. Habrá muchas personas que afirmarán que de alguna manera ya se sabía todo eso. Pero no es correcto. Por ejemplo, pretender que el hecho de haber tenido rencores y conflictos 20 años antes aumente la incidencia del cáncer, es un simple y banal error. El DHS que nos afecta hoy es la causa del cáncer que sufrimos hoy. Desde 1994 la nueva medicina, con la quinta ley biológica, la denominada quinta esencia, está completa. Esta nueva medicina rigurosamente científica, así como la validez de sus 5 leyes biológicas, ya hubiesen estado reconocidas, y se hubiese aparecido un médico, alternativo, que hubiese inventado una medicina sintomática basada en miles de hipótesis, sin una sola ley biológica que la pudiese confirmar, se le habría considerado como a un loco. Sin embargo, como lo precedente era esta medicina llena de hipótesis, basada en la sintomática, todos creen en las hipótesis, y se las creen realmente. La nueva medicina es un regalo divino, útil para el hombre, los animales e incluso para las plantas. En esta nueva medicina las denominadas enfermedades, que durante miles de años se han considerado insuficiencias, defectos de la naturaleza, aberraciones, maldad, castigo divino, etc., ahora son programas especiales, biológicos y sensatos de la naturaleza. La sustancia de la nueva medicina. Definición respecto a la denominada medicina académica. Cuando hablo de una nueva medicina en contraposición a una vieja medicina, antes que nada tengo que aclarar en qué consiste la novedad de esta medicina. Se entiende un nuevo concepto de medicina que se considera como una unidad compuesta por psique, que integra todas las funciones de los ámbitos de comportamiento y conflictivos, cerebro, como ordenador que controla todas estas funciones de los ámbitos de comportamiento y conflictivos, órganos, como suma de todos estos procesos. De hecho, la cuestión es naturalmente todavía más complicada, porque nuestro cerebro ordenador gobierna al programador, la psique, y por lo tanto a sí mismo. Al final resulta todavía un poco más difícil imaginar que normalmente todo esto se produce de un modo sincrónico, o sea, al mismo tiempo. En realidad nos damos cuenta fácilmente que no podría ser de otro modo. Más incomprensible es el hecho de que la denominada medicina moderna se haya dedicado siempre únicamente a los órganos, como un aprendiz de brujo alrededor de la obra del maestro, con inconsciente ignorancia en la convicción de ser monstruosamente sabio. Solo así podemos imaginar la enorme y loca arrogancia de los que inculcan sin piedad en la cabeza de los pobres pacientes unos pronósticos nefastos, metiéndoles así en la más profunda desesperación. Este tipo de médico se había olvidado, con toda su ocupación, de tener en cuenta el alma y el ordenador cerebro. Los médicos y psicoterapeutas modernos han desaprendido a examinar realmente al paciente individual, no solo sus órganos, sino también su psique y su cerebro. Por lo tanto, no han podido o no les ha convenido encontrar jamás una relación entre psique y órganos, ni en particular entre conflictos y órganos. Esta falta aparece en toda la historia de la medicina, con pequeñas excepciones, desde la antigüedad, pero sobre todo y fatalmente, en la medicina moderna, como un hijo conductor a través de los siglos. La denominada medicina clásica actual se resiente del hecho de ser todavía esclava de la visión mecanicista del mundo. Totalmente superada, del siglo XIX. La patología celular de Fierco, que sostenía que toda enfermedad se pudiese explicar por medio de procesos patológicos en o cerca de las células, se sigue acreditando hoy y así permanecerá por el deseo de los médicos sintomáticos, porque solo con el razonamiento totalmente unidimensional de la medicina sintomática se pueden hacer buenos negocios en el campo farmacéutico. El paciente tiene que permanecer bajo tutela e ignorante. Se conocía y se conoce solo un nivel, el de los órganos, y no se puede hacer, a diferencia de la nueva medicina, ninguna declaración efectiva sobre las causas de las enfermedades. Si en el curso de siglos se hubiese examinado, aunque hubiese sido una sola vez, bien a fondo un único paciente, se habría podido o tenido que descubrir cómo se originan las enfermedades. Retrospectivamente hay que admitir que los más inteligentes han sido los antiguos médicos sacerdotes de nuestros antepasados, que son sus rituales, fórmulas de conjuro y runas intentaban curar ante todo el alma. Los brujos del bosque, de los que siempre estamos dispuestos a reírnos, eran médicos mucho más inteligentes que nosotros. Ninguno de los médicos del bosque virgen de África trataría a ningún paciente de modo sintomático sin haber curado primero su alma. La nueva medicina no abarca solo la relación entre psique, cerebro y órganos. Proporciona además las explicaciones embriológico-ontogenéticas explicando por qué los centros de relé individuales se encuentran en determinados puntos del cerebro. Explica además la relación entre las diferentes hojas embrionales y las distintas formaciones histológicas tumorales o de tejidos normales. De hecho,
En cada tejido tumoral encontramos el modelo histológico de tejido correspondiente desde el punto de vista embriológico. Por lo tanto, cada tejido, que deriva de la hoja embrional interna, igual a endodermo, es tejido adenoideo, es decir, que en el caso de enfermedad cancerosa produce un adenocarcinoma. Todo tejido que deriva de la hoja embrional externa, igual a ectodermo, que producirá un carcinoma epitelial en fase de reparación, tiene como manifestación la úlcera del epitelio pavimentoso, porque también el tejido inicial está constituido de epitelio pavimentoso. El denominado carcinoma del epitelio pavimentoso es ya la fase de reparación, es decir, el rellenarse de la úlcera. Entre el endodermo y el ectodermo se encuentran los tejidos de la hoja embrional media, igual a mesodermo. Los órganos controlados por el cerebelo producen tejido en exceso en la fase de conflicto activo, como los órganos controlados por el tronco cerebral. Los órganos mesodérmicos controlados por el neoencéfalo en la fase de conflicto activo, análogamente al epitelio pavimentoso del ectodermo, producen también reducciones, es decir, osteólisis, necrosis del tejido conector, depresión de la hemopoiesis. En la fase de reparación vemos un crecimiento excesivo de cicatrización de los tejidos óseos y conectores, llamada absurdamente con el término negativo sarcome, aunque en general sea inocuo. Tener en cuenta el aspecto histológico representa un modo de ver las cosas totalmente nuevo, que por lo que se no ha sido considerado jamás, aun siendo tan fácil y lógico. En la nueva medicina tenemos dos grandes ámbitos de coordinación. El primer ámbito comprende la correlación entre psique, cerebro y órganos. El segundo la correlación entre modelos de comportamientos y conflictivos en relación a las hojas embrionales correspondientes. Sin embargo, podemos considerar un tercer ámbito de coordinación más vasto, a nivel cósmico y que se compone por una parte de distintos modelos de comportamiento y conflictivos en el sentido más literal, familia, estirpe, manada, grey, etc., y por otra parte el crecimiento y la evolución simbiótica con las otras razas, especies y criaturas del universo durante millones de años. Desde este punto de vista es absurdo y escandaloso hablar respecto a nuestros animales como producción de carne o producción animal. Mis adversarios quieren ridiculizarme. Para Hammer incluso los animales tienen alma. ¿Quién se puede creer algo así? Estoy convencido. De hecho lo vemos cuando los animales tienen un conflicto igual que el del hombre, y si consideramos nuestra alma como la integral de todas las funciones de los ámbitos de comportamiento y conflicto, ¿por qué no podemos aceptar que también nuestras cocriaturas, los animales, incluso todo el cosmos de los seres vivientes, posean un alma? Igual que hoy en día no se acepta la idea de la esclavitud, de la misma manera espero que en unos años se considere inaceptable la cínica consideración que se tiene hoy de los animales. La nueva medicina no es una doctrina de fe, como lo son los dogmas de la medicina dominante, por cuya falta de respeto se puede sufrir la prohibición de practicar una profesión, ser psiquiatrizado o marcado para siempre, mandado a prisión, aunque sea por una visión biológica global que se puede probar científicamente y reproducir en cualquier momento y con cualquier caso. Incluso la distinción conceptual entre psique, cerebro y órgano es ficticia académicamente. Realmente se trata de un todo y no se puede imaginar una cosa sin la otra. La nueva medicina es un sistema global y lógico donde la mayor parte de las enfermedades aparecen de un modo sensato. Antes, por ejemplo, no conseguíamos encontrar ningún sentido para las denominadas enfermedades como, por ejemplo, los síndromes, aparición al mismo tiempo de varios síntomas. Así, por ejemplo, la esquizofrenia es solamente la aparición contemporánea de dos o más conflictos biológicos, cuyos focos de Hammer se encuentran en distintos hemisferios cerebrales. Las depresiones son conflictos de territorio con balance hormonal, o conflictos sexuales en las mujeres zurdas. También el lupus eritematoso, hasta ahora temido como pocas otras enfermedades, es simplemente la actividad al mismo tiempo de algunos contenidos conflictivos determinados. La leucemia es la segunda parte del programa EBS, la parte de la fase de reparación tras un cáncer de huesos. El infarto cardíaco es la crisis epileptoide durante la fase de reparación tras un conflicto de territorio. Todas estas nuevas posibilidades del conocimiento y de la capacidad terapéutica derivan de la comprensión de las 5 leyes biológicas. La quinta ley biológica, la denominada quinta esencia, es un desarrollo de las anteriores 4 leyes biológicas de la nueva medicina. Es, por lo tanto, la primera vez que nos encontramos frente a una medicina que es altamente científica y al mismo tiempo humana, con corazón y manos calientes, válida tanto para el hombre como para los animales y plantas. Incluso para cualquier organismo unicelular, así que en principio es para todo el cosmos. Esto significa, hoy por primera vez podemos entender realmente a los otros seres vivientes, los animales y las plantas, en el verdadero sentido de la palabra. Podemos comunicarnos con ellos en el pensamiento, hablar con ellos sin usar palabras. Bien entendido, esta nueva dimensión de la comprensión interanimal e incluso cósmica, se basa en leyes científicas naturales, reproducibles en todo momento. Esto es todo, recuerda suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Te recuerdo dejarnos tus comentarios y ayudarnos a compartir. Saludos.